Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me presento, soy Valeria Pérez y como pudieron ver en el título, hablaremos sobre las costas venezolanas y las costas trinitobaguenses. Partiendo del principio de conocer a Trinidad y Tobago, cuya historia data de la misma época que la historia de Venezuela, cuyos antecedentes datan desde el siglo XV, cuando la isla de Trinidad estaba poblada por los indígenas caribes y la isla de Tobago estaba poblada por los indígenas calugos. El nombre indígena u originario de Trinidad era Kairi Olere, cuyo significado es tierra de colibríes o simplemente la isla. La historia de Trinidad comienza más hacia el descubrimiento de Cristóbal Colón de estas tierras en el 31 de julio de 1498, cuando descubre Trinidad y la decide bautizar como la tierra de la Santísima Trinidad y a Tobago como la Bella Forma. Cabe destacar que tanto Trinidad y Tobago fueron un territorio disputado por muchísimo tiempo durante esta época por los gobiernos de España, Inglaterra, Francia, Países Bajos e inclusive Letonia. Ya para el siglo XVI, los españoles habían hecho de Trinidad una provincia cuya capital establecieron como San José de Oruña. El 6 de septiembre de 1777, Luis de Usanga y Amezaga, gobernador español, creó la Capitanía General de Venezuela, integrando a Trinidad y Tobago, a Cumaná, Guyana, dentro del territorio venezolano, en conjunto con la isla de Margarita. En su carácter abierto y tolerante, el gobernador español permitió el libre comercio dentro de la isla de Trinidad, lo cual atrajo muchísimos colonos franceses que sin dudas impulsaron la economía sustancialmente en Trinidad. Pero este ambiente de sustanciosa economía se detuvo y decayó tras las guerras napoleónicas, lo que nos lleva hacia el siglo XIX, cuando las islas de Trinidad y Tobago pasan a ser de dominio del Reino Unido bajo la puesta en marcha del Tratado de Paz de Amiens de 1802. Por su parte, Francia cedió cualquier intención sobre el territorio trinitario en 1814, de forma formal, frente al Reino Unido, lo que conllevó a que la gran población originaria en su mayoría fuera desapareciendo y sustituida por la migración que traían los británicos para mano de obra de esclavos melanoafricanos y inclusive se fomentó la migración de colíes debido a que eran muchísimo más rentables para ese entonces a los europeos y los traían desde India, China, Líbano y Siria, como inclusive desde las Antillas. Todo esto fue llevando a un punto en que a mitad del siglo XIX ocurren hechos que pautan la pronta independencia de Trinidad y Tobago de la corona inglesa, lo que también trajo consigo consecuencias como conflictos entre los descendientes africanos e indios e hindúes en su mayoría. Para el siglo XX, Trinidad y Tobago se hace independiente de la corona británica en 1962 y celebra su independencia el 31 de agosto. Para 1962, Trinidad y Tobago se integran a la ONU y para 1967 lo hacen en la OEA. Para 1976 es cuando finalmente Trinidad y Tobago se formalmente declaran independientes en su totalidad de la corona británica, aunque aún se mantengan dentro de la comunidad de naciones. Ahora bien, lo que nos compete, la situación de las costas venezolanas y las costas trinitobaguenses. Para la época del gobierno de Rafael Caldera hubo cierto tema o cierto conflicto con el canciller de Trinidad y Tobago, Ralph Maragh, quien ya llegando al siglo XX, en un punto muy álgido de la relación limítrofe entre los dos países, o mejor dicho, entre las costas venezolanas y las costas trinitobaguenses, se dieron una serie de conflictos que
se registraron dentro del angosto estrecho marítimo que divide ambos países, dígase del Golfo de Paria. Para 1970, aproximadamente, el canciller de Trinidad y Tobago, Ralph Marag, planteó una acusación ante la OEA hacia Venezuela por graves violaciones a su soberanía y dignidad. En ese sentido, se refería a ataques de la Guardia Costera hacia los pescadores de Trinidad y Tobago y la incursión de autoridades de Caracas en una plataforma petrolera de exploración de la empresa estatal trinidad-tobaguense. Lo que Caracas respondió proponiendo, ante la situación con la Guardia Costera, una solución de naturaleza bilateral que conviniera tanto a Trinidad y Tobago como a Venezuela. Y frente a las acusaciones de la plataforma petrolera, el gobierno de Rafael Caldera sostuvo que la plataforma petrolera se ubicaba sin ninguna posibilidad de dudas en aguas territoriales venezolanas. Lo que Marag argumentó frente a las acusaciones hacia la Guardia Costera fue que este fue un acto de agresión. Ahora bien, para 1970 ocurren concesiones, ya que ambos países firmaron un tratado o un acuerdo de concesión de manera que los derechos de pesca quedaban en mutuo acuerdo respectivamente hacia las aguas territoriales en el 77. Esto fue con el fin de darle un detenimiento a lo que venían siendo los incidentes que ocurrían en las costas vecinas. El acuerdo caduca en 1985 y se renueva 5 años más tarde, en 1990, a través del Memorando de Entendimiento para la Prevención e Investigación de Incidentes Pesqueros, que siguió vigente hasta 1995. Ahora, para 1990 los incidentes realmente nunca cesaron, según diversas fuentes de Trinidad. En el 96, cuando ya el acuerdo se encontraba sin efecto alguno, y según declaraciones de la Embajada de Venezuela en Trinidad y Tobago, la cantidad de incidentes aumentó considerablemente. Aunque según observaciones de los trinitobaguenses, estas nunca mermaron, ya que en 1989 la Guardia Costera balaceó a un pescador trinitario, quien murió debido a este ataque, que según diversas versiones no fue provocado bajo ninguna instancia. Aunque, según declaraciones entregadas por el gobierno venezolano, tiempo después de haber entregado una indemnización a la familia del pescador, se estableció que los balazos fueron efectuados durante un procedimiento de vigilancia en el que intentó escapar. Esto nos lleva hasta 1997, cuando siguen ocurriendo incidentes y hay una reacción por parte de las autoridades, ya que desde Puerto España en 1997 se presentó una queja en Caracas por ingreso de fuerzas venezolanas en el territorio trinitobaguense, que perseguía a un grupo de pescadores, a lo que Caracas respondió que se argumenta su posición en base a datos técnicos y profesionales, mientras Trinidad y Tobago pretende convertir simples suposiciones en hechos. Lo cierto era que no cabía duda de que los pescadores de Trinidad se encontraban incurriendo en actividades de explotación de los recursos de pesca venezolanos y, además, de que incurrían en las actividades de perseguir mar adentro de costas venezolanas a grandes embarcaciones de pesca. Inclusive Ansel Francis, el director de Relaciones Internacionales con sede en Trinidad, dijo que una señal clara e inequívoca de Puerto España hubiese sido de gran ayuda. Y sostuvo también que las aguas del Golfo de Paria, que son las que separan a Trinidad y Tobago de Venezuela, son compartidas por ambos países y la vigilancia de la zona por parte de Trinidad y Tobago debería ser inclusive tan eficaz como lo es con los venezolanos hacia sus nacionales. Ahora bien, el tratado realmente funcionó. Este documento señalaba la obligación de Trinidad y Tobago de tomar medidas para evitar inversiones de incursiones de sus ciudadanos en aguas venezolanas para la explotación de los recursos de pesca
de las costas venezolanas. Por ello, Venezuela manifestó su decisión a determinar con toda precisión y exactitud la ubicación de cualquier embarcación por medio de equipos satelitales y establecer sin sombra de dudas si dichas embarcaciones están en sus aguas. Ahora, ocurre la reacción final por parte no solamente del canciller, del gobierno y del director de Relaciones Internacionales, sino que llega a tal punto esta problemática que consigue la reacción de la presidenta y empresaria Diane Saucaran de la Cámara de Comercio del Sur, quien inclusive solicitó la renuncia de Maraj, pues se equivocó en su intervención en Lima durante la reunión de la OEA y recalcó que a través del Golfo de Paria pasa toda la energía, así como el contrabando y el tráfico de armas y drogas, actividades que conspiran contra la seguridad nacional de los dos países, dígase de Trinidad y Tobago y Venezuela. Y también destacó que debemos considerar los problemas del Golfo desde una perspectiva global, tomando en cuenta todos los problemas de seguridad, energía, desarrollo económico, referidos a la protección de los ciudadanos de Trinidad y Tobago. Y, no menos importante, también reaccionó a esta problemática el canciller venezolano, Miguel Ángel Burelli, de aquella época, quien expresó su malestar ante la intervención de Maraj en la OEA y sobre las declaraciones de los medios de comunicación de Trinidad y Tobago, quienes desarrollaban noticias que generaban un sentimiento anti-venezolano. E incluso informó que el subsecretario general de la OEA, el trinitobaguense Christopher Thomas, le manifestó su deseo de querer apoyar para buscar una solución bilateral. En ese sentido, Caracas reiteraba su deseo de un arreglo bilateral que Maraj ya había asegurado no había funcionado en el pasado. Pero mientras tanto las autoridades terminaban de resolver esta disputa diplomáticamente, los pescadores trinitarios habían tomado la medida de no mantenerse lejos de las costas trinitobaguenses por temor a las represalias de la Guardia Costera venezolana. Esto nos lleva a la actualidad, cuando sucede una crisis de inmigración llevada por toda la situación que sucede en el país y que para fechas de diciembre de 2020 suceden cosas lamentables como la aparición de 19 cadáveres en las costas venezolanas, después de que 2 barcos hubiesen desaparecido en una ruta hacia Trinidad y Tobago desde Venezuela. Estos son 100 kilómetros de tráfico de inmigrantes venezolanos que involucran el espacio marítimo de Trinidad y Tobago y el espacio extremo oriente de Venezuela. De los 19 cuerpos, 4 se trataban de 4 hombres, 4 cuerpos de mujeres, 2 niños y un bebé. Los residentes de Huiria, donde comenzaría esta tragedia, relataron que las embarcaciones Mi Esperanza y Mi Recuerdo zarparon el domingo de las elecciones fraudulentas que tuvieron lugar en diciembre de 2020. Dichos barcos zarparon con 20 pasajeros cada uno. Esta tragedia circuló hasta las aguas de Boca de Dragón, lo que nos llevó a un centenar de venezolanos reportados desaparecidos en el Caribe para el 2019 y también ha desembocado en denuncias sobre presencia de redes de trata de personas que actúan en complicidad con las autoridades de Venezuela, de Trinidad y Tobago e inclusive de las ex Antillas neerlandesas. No obstante, también esta crisis se mantiene hasta la actualidad para fechas de abril de 2021, cuando se encuentran 3 muertos y 17 desaparecidos, resultado de otro naufragio, esta vez localizado en Boca de Serpiente, un estrecho cuerpo de agua de difícil navegación que completa una ruta de llegada hacia Trinidad y Tobago. Estas balsas partieron desde Delta Amacuro y naufragaron estando aún en aguas venezolanas.
En 4 meses, este es el segundo naufragio de migrantes venezolanos que intenta desesperadamente escapar de una crisis que azota a Venezuela y los lleva a querer intentar escapar hacia islas vecinas, no solamente Trinidad, pero estos incidentes, naufragios y detenciones de migrantes venezolanos en alta mar pretenden llegar no solo a Trinidad, como ya le he dicho, sino también a Curazao y Aruba, pues son los territorios más cercanos, además de Colombia, Brasil y cabe decir que Miami. Sin embargo, estas incursiones a finales de 2020 cuentan con 28 muertes de vidas venezolanas ruta a Trinidad, luego de haber sido interceptadas por la Guardia Costera trinitobaguense, quienes al interceptarlos los obligaban a volver a territorio venezolano. Esto nos lleva a que, finalmente, quizás sea la mejor expresión, el gobierno de Trinidad y Tobago, tanto como el gobierno venezolano, no se han manifestado, no se han comunicado, ni han hecho un acto de mayor respuesta favorable frente al centenar de desaparecidos y a los cientos de muertos que ha generado esta migración desesperada hacia las islas caribeñas. En conclusión, las costas venezolanas y trinitobaguenses. Venezuela y Trinidad y Tobago, si bien son vecinos con territorios compartidos, no han sostenido realmente relaciones muy armónicas a nivel limítrofe, puesto que el cuerpo de agua que las separa, dígase del Golfo de Paria, no ha tenido realmente una definición muy precisa durante los años de cuánto cuerpo de agua del Golfo de Paria pertenece a Trinidad y cuánto pertenece a Venezuela, ya que es territorio marino, es un poco más complicado establecer una línea limítrofe que el propio terreno acuoso pueda reflejar. Estas inexactitudes por parte de las autoridades venezolanas y de las autoridades trinitobaguenses han generado confrontaciones, como lo fue en el caso del gobierno de Rafael Caldera contra las acusaciones del canciller Maraj. Al igual que ahora, estos mismos cuerpos de agua han sido razón de conflicto, ya que al compartirse el Golfo de Paria con Trinidad y Tobago, hay fuertes problemas costeros llevados o que son consecuencia de la inmigración desesperada, puesto que son 100 kilómetros los que separan a las islas del oriente del país. Y, y este cuerpo de agua, que es el Golfo de Paria, ha representado una vía de escape para muchísimos venezolanos intentando escapar de una crisis que azota desde el 2014 a Venezuela y ha sido la causante de cientos de desaparecidos y miles de venezolanos fallecidos en busca de un escape del territorio venezolano. Por lo que podemos decir que las relaciones internacionales con Trinidad y Tobago y Venezuela no se encuentran precisamente en su mejor estado debido a la fuerte migración de más de 60.000 venezolanos en territorio trinitense, y no precisamente por su residencia en territorio trinitense, sino por los cientos de fallecidos y desaparecidos en la ruta hacia Trinidad y Tobago. Ahora bien, espero por haber sido de ayuda, haberles brindado una información amplia y lo más explicativa posible sobre la situación actual entre las costas venezolanas y las costas trinitobaguenses. ¿Cuáles son las problemáticas que han existido entre los dos países a nivel de costa? ¿Cuál es la historia que comparten estos países en común? ¿O por qué Trinidad y Tobago en algún punto llegaron a ser
territorio venezolano establecidamente. Recordemos que Trinidad y Tobago, al igual que Venezuela, fueron descubiertos por Cristóbal Colón en 1400 y a partir de aquí muchísimos países europeos se vieron interesados en las tierras venezolanas, en tierras como El Dorado, que está en el Caribe, y por esta misma razón intentaron acoplarlas todas en un mismo territorio, como lo fue durante un tiempo Trinidad y Tobago perteneciente a Venezuela. Y bueno, esa ha sido toda la información de la que les he podido proveer. Espero que les haya sido de utilidad, de relevancia y de interés. Yo me despido. En la próxima ocasión. Adiós.